Buenas tardes, Javier. ¿Cómo te va todo por ahí, chico? Muy buenas tardes. Pues mira, con frío, por aquí en España con frío. Oye, chico, pues yo con calor y gracias que tenemos aire acondicionado, ¿no? Aunque el aire acondicionado hay que pagarlo, el calor no. Entonces, mira, te voy a presentar a los radioyentes de Creatividad Internacional. Este es el programa creo que 557 o 558 por ahí. Javier Derzán es un novelista desde 2015, autor de varios trabajos y proyectos, aún sin publicar, pero ahora, tras haber publicado ya hace un año, en 2021, Prion, con Random House, que es un sello editorial importante, y su sello Caligrama, podéis disfrutar también de Ébola, la segunda parte de la saga The Black Order. Pero oye, Javier, háblame de esos libros y como, primero que nada, dime cómo empezaste a escribir. ¿Cómo empecé a escribir? Pues muy curioso. Mira, yo soy médico, me dedico a las emergencias. Y digamos que tenía muchas experiencias dentro. Y por secreto profesional, por circunstancias varias, pues hay que entender que hay determinadas cosas que uno no puede sacar con facilidad de dentro. Y encontré en la escritura una forma de poder plasmar o poder liberar esas situaciones. A la hora de escribir, me gusta considerar que comparto algo con los demás, algo de mi propia experiencia y también de la creatividad. Claro, bueno, indudablemente, médico en una sala de emergencia pues tiene un trabajito difícil, pero bueno, me alegro mucho que tus libros ya vayan caminando. Háblame primero de Prion, el que publicó Penguin Random House en el 2021. Háblame de la temática, en qué se basa, etcétera. Vamos a ver. Es una saga de 4 libros. El primero es Prion, que es el primero que se editó. El segundo es Ébola, que se ha editado ahora recientemente. Y quedan 2 más, permíteme que me guarde el título, ¿de acuerdo? Okay. Para mantener un poco el suspense. Aunque quien investigue a través de la red, quien se meta en la web, pues verá que a lo mejor llegan a informarse de los 2 que quedan. El Prion nació, pues es muy curioso porque nació desde un sueño. La idea de todo esto nació con un sueño, que fue lo que, digamos, la chispa que hizo que empezara a escribir la saga. Prion es la primera entrega de la saga TVO, de Black Order. Es una saga escrita en primera persona, con la que trato de que el lector disfrute tanto como yo escribiéndolo a la hora de leerlo, y que viva en primera persona las experiencias, sensaciones y la propia historia como si fuera el protagonista de la saga. Pero más o menos la temática, ¿cómo es? Algo así. Ahora, cuéntame algo Vamos a ver, como es evidente, Prion es una proteína más pequeña que un virus. Hablamos de enfermedades infecciosas. No sabía eso. Hablamos de enfermedades infecciosas, entonces están todos relacionados. Voy a darte una pistita. Ya sabemos que el primero es Prion, el segundo es Ébola. Los otros 2 tienen también nombre de procesos infecciosos, de enfermedades infecciosas. ¡Oh! ¡Qué bien! Y está todo dentro de una trama con múltiples giros y con una trama que cada vez se va haciendo más adictiva, más rápida, con más tensión, pasándose desde suspense a una trama muy trepidante y muy rápida que te engancha. Prion, el primero de la primera de las entregas, es digamos que nuestro protagonista, Álvaro Saera,
una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida es contratado por una familia muy acaudalada de Madrid para investigar la desaparición de su hija. Estas personas muy acaudaladas por la desaparición de su hija han recurrido a la policía, investigadores privados, todo lo que su dinero les ha podido permitir sin tener ningún tipo de respuesta a lo que ha sucedido. Y acuden a este hombre, a Álvaro, que tiene a través del tiempo, tiene una relación muy especial con determinados sectores, con determinadas personas, y se mueve a otros niveles que no puede moverse la policía. Entonces, sobre todo orientado al sentido de que no tiene las limitaciones burocráticas, etcétera, que pueda tener los servicios de seguridad del Estado. Se desarrolla la trama principal en España, es evidente, y trata de visibilizar, sobre todo al principio del libro, la España vaciada, dando un contraste en, digamos, una zona muy abandonada y rústica, y de repente se encuentra un oasis tecnológico. No te estoy destripando mucho la trama del libro, porque todo esto lo vas a ver en el primer capítulo, que está disponible de forma gratuita para quien quiera poder valorar el propio libro. ¿Dónde está? Óyeme, espérate, perdón, ¿dónde está disponible Prión? Prión está a la venta en Amazon actualmente, tanto como Prión como Ébola, y en su versión física o en su versión digital. En mi propia página web o a través de redes sociales se puede tener acceso, pero normalmente a través de la página web, donde se puede descargar de forma gratuita el primer capítulo para que la gente pueda ver la forma de escribir, la gente pueda entender el libro y saber si le apetece o no. Vamos al nombre tuyo, Javier Del San, en la web, ¿no? En Facebook, por ejemplo. Sí, es www.javierdelsan.es, www.javierdelsan.com, www.javierdelsan.eu o javierdelsan.online, por ejemplo. También en redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok recientemente, YouTube. Están disponibles lo que son los book trailers de cada libro, los vídeos promocionales de cada libro. Óyeme, Javier, tú sabes que estás invitado a ese primer capítulo, esa sinopsis del libro, publicarlo en Creatividad Internacional. Te haces miembro, nada más necesitas para hacerte miembro un email, no cuesta nada, ni siquiera las gracias, y entonces lo publicas ahí en blog o en grupos de libros recientes. Hay varias actividades ahí donde puedes ponerlo, y de ahí te lo vamos a sacar para ponerlo en la columna a la derecha. La columna a la derecha en estas redes NIN, donde está la plataforma de Creatividad Internacional, se ven todas las páginas de la red, que tiene como 24.000 páginas. Llevamos 14 años en esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, a veces se vende algo por ahí. Entonces, tú sabes muy bien que, bueno, lamentablemente los libros hoy no se venden, como ya te dije, con un preservativo a la puerta del colegio, ¿no? Pero bueno, se venden algunos. Entonces, bueno, esa es una invitación que te hacemos, además de esta entrevista, que la vamos a colocar, ya te dije, en YouTube, y después pasarla por Radio Satélite Televisión, y la publicamos también en Creatividad Internacional y en el grupo de programación radial. Pero bueno, estás invitado a eso. Pero ahora háblame de Ébola. Ébola es la secuela o la segunda parte de lo que es realmente las 4 partes de The Black Order, la saga TVO. La tetralogía de Black Order, ¿no? Sí, es una tetralogía, sí.
¿qué te puedo contar yo sin hacerte spoilers, sin estropearte el libro? Vamos a ver. Hay algo importante en la saga, y es que cada página que pasas, a cada momento que lees, te metes más y te vas sorprendiendo. Por lo tanto, tratar de hablar o vislumbrar algún detalle de lo que va por detrás te va a estropear la sorpresa de todo lo que vas a ir viviendo. Una vez dicho esto, te puedo decir que la segunda parte retoma los acontecimientos sucedidos al final de la primera parte de Prión en un continuo, y que a lo largo del libro, en el que nuestro protagonista Álvaro Saera va a seguir viajando a lugares insospechados, siempre con la atención. En precisamente en la segunda toma, la trama coge una velocidad muy intensa. Hay mucha acción, hay mucha sorpresa, y te aseguro que sobre todo el final no te va a dejar indiferente. Bueno, indudablemente una temática muy interesante, ¿no? Es como es un libro más bien de carácter. ¿Cómo tú lo definirías? A ver, los libros son thriller, evidentemente de carácter médico. Hay gente que lo engloba dentro de teorías conspirativas, ya depende también de cada lector, de cada editor, cómo lo pueda ver. Es una ficción, a mí me gusta definirlo como un thriller de suspense, con toquecitos de romance, toquecitos de indudablemente acción, tiene mucha acción, pero digamos que bordea la ficción. Digamos que en el libro, y yo invito a todo el lector que lo lea, que compruebe, que investigue, se puede mover a través de internet, investigar mucho de las cosas que están escritas, porque por cada, digamos, parte de ficción hay 3 de realidad. De hecho, te costará mucho distinguir una de otra, y te sorprenderás cuando realmente lo vayas leyendo y pienses que hay cosas que son ficción y resulta que son realidad, o al contrario. ¿A qué tú le llamas cosas que son realidad? Ponme un pequeño ejemplo para nuestros radios oyentes. Vamos a ver. Hay mucha historia. Hay historia de Europa, hay historia de España, en la zona donde se produce al principio, digamos que 1/3 de la primera parte de Prión se desarrolla en Granadilla. El pueblo existe realmente. Indudablemente hay una parte que es ficción, pero mira, para darte un detalle curioso, la saga está escrita, está desarrollada antes, es prepandemia. El primero, Prión, se hizo los derechos, se escribieron los derechos, el copyright, en 2019. ¿Vale? Hay al principio, el primer capítulo en el que se desarrolla la inmersión de Álvaro dentro de esta zona rural, de esta España vaciada que te he comentado, cuando le contratan esta familia, los Griñó, muy adinerada de Madrid. Él viaja a Extremadura en el helicóptero y sufre un accidente de helicóptero por una tormenta de nieve. Esa tormenta de nieve que se describe en la zona donde se desarrolla no es lo habitual, y después de 2010 de haberlo escrito, una vez ya publicado, sucedió en España, por ejemplo, el temporal de Filomena, que dejó paralizada más de media España. Y describe ese tipo de hablarte de procesos infecciosos a nivel global. Después, en el momento en el que se escribió,
es una cosa, y hablarlo ahora, después de que hemos pasado una pandemia, de la forma que la hemos pasado, pues se ve de otra forma, de otra perspectiva. Bueno, la pandemia ha sido algo muy real, lamentablemente, ¿no? O sea, ya no es Sí, una porque ficción. de ahí es de donde te digo yo que la realidad siempre supera las ficciones. Sí, sí, sí. Eso es así. Entonces, pero bueno, indudablemente tienen una trama muy interesante, tu thriller, y claro, una pentalogía que va a ir caminando y bueno, indudablemente que va a tener sus lectores. Ya te dije que dentro de Creatividad Internacional estás invitado a poner la hipnosis de estos libros, ¿no? De los dos libros que tú has escrito, ¿no? Y entonces será un placer compartirlo con vosotros. También, bueno, cualquier enlace que tú tengas en otra parte, etcétera. Pues bueno, es decir, todo eso, pues estás invitado a ponerlo por allí. Hay un grupo que se llama Libros Recientes, que puedes poner esos libros, ¿no? De ahí normalmente yo saco los anuncios hacia la columna a la derecha, como te expliqué, que es visible en toda la red. Todas las páginas de la red, que son como 24.000 por ahí. Pero además de esto, claro, tu programa lo vamos a poner allí dentro de nuestra red, ¿no? En Creatividad Internacional y en otros muchos lugares. Pero bueno, me alegro mucho porque son libros que tienen una temática muy interesante, ¿no? No solo que es un thriller, sino que se basan en, tú me dijiste ya, en parte de realidad y parte de ficción. Y claro, generalmente estamos de acuerdo, la ficción muchas veces sobrepasa la realidad, por desgracia. Entonces, pero bueno, óyeme, en tus proyectos futuros tienes todavía publicar completar la publicación de tu tetralogía, ¿no? Sí, así es. Hay más trabajos que no he publicado, pero recientemente con todo este tema de la pandemia, como comprenderás, ha sido ralentizar todo esto, porque no me ha quedado más remedio que trabajar pues, de una forma que no se puede describir. Pero espero que en breve poder sacar las demás, más ahora que estoy trabajando con Amazon, que da mucha más libertad. Sí. No se siente uno tan limitado como con determinadas editoriales, que no cabe duda que tienen su criterio y tienen su forma de trabajar, y que para mí no me daban, por ejemplo, la comodidad que ahora tengo. El poder poner lo que es el manuscrito, ponerla tal y como es, sin digamos una falsa censura, que no llega a ser una censura, una limitación. Ahora el libro he podido publicar, por ejemplo, te hablo de Prión, lo que es el texto original, sin eliminar partes por complicaciones técnicas de número de páginas, número de palabras, etcétera, que antes parecía pues como que podía estar un poco más, que podía llegar a coger en determinadas zonas. Ahora todo eso se ha suplido al quitarme ese pequeño bloqueo por el número de páginas. Pero te aseguro que los cambios de la trama, lo que es no te va a dejar indiferente. Vas a empezar llevándote por una serie de caminos, esto te va a cambiar de un lado a otro de forma continua. Vas a ver historia, vas a ver mucha historia, pero para nada aburrida. Bueno, te voy a explicar algo de Amazon. Como yo llevo en esto mucho más tiempo que tú, yo llevo, imagínate, como cerca de medio siglo escribiendo, y ya escribiendo ya dentro del mundo más libre, llevo 40 y pico de años, ¿no? Amazon es la única editorial con la que yo me he tropezado que paga derechos de autor, aunque sean pocos, paga los derechos de autor. Y eso, por experiencia te lo digo, yo he pasado como por media docena de
de editoriales olvidan siempre pagar los derechos de autor. Pero bueno, me alegro mucho que estos libros vayan caminando, que vaya caminando hacia adelante la tetralogía. Nuestra invitación a Creatividad Internacional está abierta. Y bueno, óyeme, Javier, nos mantenemos en contacto. Muy interesante las tramas de tus libros, que quiero leer por lo menos la sinopsis. Y lo invito a todos nuestros radios oyentes a leerlo porque es una luce muy interesante. Y bueno, ya te dije, estás invitado a Creatividad Internacional. Y seguimos en contacto. Cuando oigan, saquen los otros dos, me avisas y hacemos otros programitas radiales, ¿ok? Perfecto.